Hoy vamos a hablar de Giuseppe Verdi, quien es considerado, junto con Wagner, el compositor de óperas más importante del siglo, y se ha establecido ya como una especie de canónica comparación entre Wagner y Verdi. Se puede decir que Verdi, de algún modo, digamos, nadie va a decir que es un genio incomprendido o que no tuvo éxito, porque realmente fue el mejor compositor de ópera italiana del momento. Él lo sabía y cobraba muy bien, tenía un gran instinto comercial. Vamos a contar desde el principio de su historia. Él nace, bueno, en un pueblito errante pequeño, pequeñísimo. O sea, es tan pequeño ese pueblito que cuando él va a la primera ciudad más o menos, es como, no sé, como si estuviera en una ciudad perdida y corriendo y va a Kurusukuate y dice, esto es Nueva York. Bueno, después sí irá a Milán. Bueno, él nace como hijo primogénito, tiene una hermana con la que es muy compinche, luego la hermana muere. Bueno, la época de peste, tuberculosis. Bueno, Verdi entonces demuestra un gran talento musical innato desde muy chiquitito. Le regalan una espineta. Y luego los padres, que realmente la casa era grande, pero no es un mito todo lo que él cuenta en sus memorias después. Él no era pobre, no pasó frío, no pasó hambre. Pero bueno, el padre, que era mucho más severo de lo que cuenta Verdi y mucho más culto, eh, tarda en poder comprarle un piano, ¿no? Se convierte ya a los 8 años en el que toca el órgano en su iglesia. Le enseñan mucha música ya. Se destaca también lo mandan al gimnasio, y que es digamos, una escuela que sería equivalente al bachillerato, es decir, con un enfoque más bien humanístico, y aprende latín. Tiene una gran formación. Es un gran mito decir que, bueno, se lo asocia mucho como al pueblo, al verdadero pueblo, contra la aristocracia. Entonces, claro, tiene que haber nacido en una villa, ser Maradona. Pero Verdi tuvo una formación muy privilegiada e incluso más sistemática que Wagner, si vamos a empezar a compararlos. Wagner, bueno, se sabe que muy tardíamente aprendió música. Él empezó queriendo hacer teatro y después la formación que tuvo fue completamente autodidacta, con un librito para componer que no tardaba en devolver, ¿no? Ad nauseam, tardaba en devolver. Bueno, Wagner, lo que pasa es que es un genio así revolucionario. Verdi, una de las grandes diferencias que vamos a establecer entre Wagner y Verdi es que Wagner cuenta con muchísima más independencia por varios motivos. Una de ellas, ¿cuál es? Que el público alemán, cuando iba a la ópera, iba a formarse, a aprender a cultivarse, con toda la lógica también protestante alemana, donde importa mucho más el sentido del deber y todo es un trabajo. Y claro, los italianos suscriben a esta idea de este cuento que escribió Kipling sobre Shakespeare, que dice: el público paga su penique para divertirse, no para aprender. Bueno, si era de español, tenía este lema: instruir deleitando. Verdi en realidad tiene un gran interés por ser muy entretenido, por encontrar grandes argumentos, grandes libretos, pero no tiene un interés por lanzar un mensaje político. Él está muy inmerso, por supuesto. O sea, él no es consciente de que tiene una posición política clarísima, de la misma manera que, por ejemplo, en un cuento de Borges que se llama La muerte y la brújula, aparece un comisario diciendo que un rabino muere, un experto en cábala judía, y dice: bueno, no me interesó nunca la religión, yo soy cristiano. Y a su vez, mucho más famosos, más populares, de Osvaldo Soriano: nunca me metí en política, no me interesa por ello, soy peronista, como dando cuenta de que está tan omnipresente el peronismo que no sé, es como
uno no siente la propia saliva. Pero Verdi y Wagner, ambos fueron músicos y casi podríamos decir los únicos de su época que tuvieron pronunciamientos políticos muy jugados. Wagner directamente revolucionario y participó de las barricadas, bueno, en fin, tuvo que escaparse. O sea, Lohengrin se estrenó sin él. Él ya había ido a París donde se podía respirar con más tranquilidad. También Verdi a París. Bueno, entonces él aprende allí a escribir fugas. No la orquesta, no le enseña nada de eso, pero bueno, él compone muchísimas cosas, es Stabat Mater, y entonces quiere entrar al Conservatorio de Milán, que es como otra de las grandes cosas, así como Molière no entró a la Academia de Francia, y luego cuando lo entierran con honores, la mayor de las coronas la manda a la Academia de Francia, diciendo nada le agrega a su gloria, pero mucho a la nuestra. Y también cuando Verdi muere, que es súper popular, lo lleva a una multitud entonando el Vapensiero, como acá a Mariana Walsh entonando Manuelita, es decir, no lo musicalmente más logrado y sofisticado, que es lo último, ¿no? Que es, digamos, más que nada Otelo, pero sobre todo Falstaff, compuesta a los 80 años, cuando él quería escribir una comedia. Pensó en las alegres comedias, él era muy shakespeariano, y finalmente optó por Falstaff, que es una obra maestra, deliciosa, pero mucho más para los músicos que pueden detectar muchísimas sutilezas. El público general obviamente va a preferir la Donna Mobile, que es como un jingle comercial. Es decir, recordemos entonces una gran diferencia entre Wagner y Verdi, es que Verdi tenía que abastecer la demanda de un público que iba a entretenerse y no a descubrir nuevas formas musicales. No, quería reencontrarse con lo que había sido, digamos, el bel canto, el romanticismo, lo que se llamó el código Rossini. Rossini en ese momento ya se había retirado muy joven, pero si uno escucha a Rossini, a Bellini y al primer Verdi, realmente parece más o menos la misma ópera. O sea, hay una receta. No es que Rossini la quiso imponer, pero es una manera también donde ya está una estructura muy establecida de que tiene que venir el aria, la cabaletta, ¿no? El recitativo, todo eso que impide en cierto sentido alguna continuidad en la historia. Lo que pasa es que desde el bel canto napolitano y desde hasta el realismo que luego vendrá, hubo todo un movimiento para que sea la música la que exprese y no la palabra. Entonces, primero se conseguía un programa, luego se escribía el libreto, pero más que nada la música era lo importante. Esto es, digamos, queda demostrado porque ha habido muy pocos libretistas de ópera destacados. Los músicos de ópera son destacados. Tenemos el único caso, diríamos, de Hofmannsthal, y el Wagner tenía la inmensa ventaja de que escribía sus propios libretos. Y como él creía tener tanto igual talento para la composición musical que para la versificación, también ensaya la revolución lírica y hace sus famosas aliteraciones y retoma el lenguaje antiguo alemán. Pero realmente Wagner no, en eso no es Wagner, ¿no? Bueno, no hay una rivalidad directa, porque Wagner, si bien escribe ópera, se encarga después de trascenderlo y hacer drama musical y hacer esta unión con el teatro y la duración. O sea, él se propone una modificación radical, mientras que Verdi está perfectamente inscripto en su tradición.
y además, bueno, es, digamos, un autor comercial. Esto no es mala palabra. Justamente hemos mencionado a Shakespeare. Shakespeare era un dramaturgo absolutamente comercial. No buscaba ser un artista original. De hecho, bueno, si bien fue el primer dramaturgo en publicar sus obras de teatro, cosa que llamó la atención como una fanfarronería, como las obras de Shakespeare en su momento tenían el estatuto, luego fue muy reconocido y luego, bueno, con la gran exégesis del Dr. Johnson, que directamente lo endiosa de una forma que ya nadie nunca se atrevió a ver todos los anacronismos, los defectos, todos los macaneos, no, pero digamos los neologismos de Shakespeare. Shakespeare se permitió inventar muchas palabras que ahora están en el idioma inglés, pero que también en algún sentido nos pueden hacer aminorar un poco la admiración a su virtuosismo genial y también a las dudas de cómo Shakespeare pudo ser Shakespeare, ¿no? Porque está todo este misterio de si no fue Francis Bacon, que era un científico muy informado, si no fue Christopher Marlowe, porque ¿cómo pudo saber tanto? Y después uno ve bien y no sabía tanto, y ¿no? Little Latin and no Greek, pero bueno, lo idolatro, this side, o sea, se creó todo el mito Shakespeare, así como acá San Martín en nuestra vaca sagrada. Bueno, Verdi no, Verdi fue muy atacado, bastante injustamente atacado. Una de las cosas que lo ensombrece y completamente injusto es esta coexistencia en el tiempo con Wagner. Wagner, por supuesto, habló mal de Verdi, porque siempre iba a hablar mal de cualquier músico atado a la vieja tradición, ¿no? Mientras que Verdi habló maravillas de Wagner, y se ha señalado siempre que el preludio de la Traviata se parece al Lohengrin, y lo cierto es que es anterior. Es decir, que hay algunas innovaciones que va estableciendo Verdi dentro del molde. Bueno, él tiene este gran manejo de la expresividad, de los colores, las armonías. El preludio de la Traviata es increíble, pero parece ser en tonalidad menor, pero no es, digamos, bueno, una serie de detalles musicales que más vale oírlos, ¿no? Verdi escribe su primera ópera a pedido de uno de los empresarios que luego, bueno, muere, pero que había sido un empresario, bueno, explotador total, pero que hacían estas obras para digamos, toda la parte de los Habsburgos, o sea que si triunfabas si te podías, digamos, estrenarla en Milán y luego ya la podías estrenar en Viena, porque pertenecía al mismo circuito. Hay que compararlo un poco con Rodrigo yendo de bailanta en bailanta, porque se pensaba realmente mucho en la recepción del público y también en eludir la censura, que era fuertísima. La censura, un poquito menor en los llamados estados pontificios, o sea, la parte de Roma, que es también la que tarda más en caer, ¿no? Es decir, cuando nace Verdi, todavía están bajo dominio, digamos, napoleónico, y entonces es toda la época del Resurgimiento y de la época del querer volver a unir Italia, y en ese sentido Verdi es un completo nacionalista, militante de la unión total y muy solidario con el sufrimiento del pueblo. Eso es muy evidente. Luego, cuando él ya es un consagrado millonario, hace construir un reposo para músicos retirados, un hospital. Él era muy, muy, muy generoso. También, no manirroto, ¿no? Pero era también muy... Sentía, digamos, que él no le había costado obtener ese dinero porque realmente exigía sumas muy altas. Esto, bueno, sobre todo con Aida, que vamos a contar brevemente esa historia. Esto es una fake news. Se suele considerar que el canal de Suez
fue inaugurado con Aida. En realidad lo que hacen es, digamos, esta figura de autoridad egipcia, no me sale ahora el nombre, el jeque, digamos, le manda, le encarga que haga un himno para inaugurar el canal de Suez, para inaugurar la ópera del Cairo. Y Verdi dice que no le interesa, que él no está para escribir así rellenos o piecitas que le importa, y nunca le interesó Oriente. Y en ese momento incluso lo tientan a Gounod y al mismísimo Wagner. Y se termina, viaja, digamos, un empresario en ese momento que era como también libretista, un importantísimo colaborador de Verdi, y dirige Rigoletto. Así que en ese momento se estrenó el canal de Suez, digamos, con Rigoletto. Y recién insiste mucho este egipcio, y recién un tiempo después, mediante una serie de ardides, intrigas, logra acercarle un libreto de un francés que era egiptólogo, que lo logra interesar, lo apasiona. O sea, la verdad es que Verdi se ve siempre muy motivado cuando tiene un buen libreto. Y ahí entonces decide componer Aida, con mucha más libertad formal, o sea, Aida ya pertenece a un periodo donde se desencorseta de algunas, tiene, digamos, como una arieta, pero ya no tiene como toda esa obligación de... me decíamos todo esto de... porque al principio él, para sacárselo encima, pide una fortuna, una grosería, una guarangada de guita, y se la concede. Así que él llega a poder independizarse bastante de todas las exigencias de lo que él había llamado los años de la galera. ¿Por qué lo llama así? Para él era como una prisión estar en las galeras. Él trabajó desde el gran éxito inesperado de Nabucco. Es decir, vamos a contar que primero él hizo una ópera más o menos normal, exitosa, de acuerdo, cumplía con... Entonces lo contratan para escribir 3 más. En ese momento era normal, era una máquina de hacer chorizos, era una picadora de carne. Era normal exigir al compositor 3 óperas por año. Y por eso tenemos la famosa porquería, o sea, no son del mismo nivel, no están a la altura de las grandes óperas de Verdi. Tenemos una ópera que transcurre en Perú, en gran orgullo, la única ópera de Verdi en Latinoamérica, ¿no? Bueno, no es para nada buena, no ha sido muy reestrenada. Y la famosa tampoco es buena, pero para que se entienda el poder que tenía en ese momento la censura, él hace una ópera sobre Juana de Arco. En ese momento Juana de Arco no había sido reivindicada. Después fue santificada, ahora es Santa Juana. Porque se cree que realmente las voces que ella oía eran de Dios, del Dios cristiano. Ella restaura también el cristianismo en Francia, recupera Francia para... Entonces, ahora es Santa Juana, aunque había sido quemada por bruja, ¿no? Bueno, en ese momento era considerada un hereje total, Juana de Arco. Por lo tanto, era muy de reescribir sin ningún problema. Reescribía para satisfacer al censor, para satisfacer al público, reescribía. Entonces la convierten en un personaje. La lesbiana. Es buenísima. No, pero el protagonista es una lesbiana. Porque los propios curas dijeron, mejor una lesbiana que una hereje, que una sacrílega. Y claro, digamos, para la obra, bueno, Juana se vestía como varón porque en algún sentido se puede incluso considerar que Juana era una total
es la doncella Lynch porque era realmente casta, no es que es una reivindicadora, empoderada, de que la mujer puede embanderarse de su deseo propio. Eso no, a nivel sexual no, pero era, digamos, consideraba completamente igual los derechos del varón y la mujer, y, digamos, consideraba ridículo vestirse con esas cosas inmovilizadoras que tenía la mujer en ese momento. Hay un sociólogo que habla de la emancipación femenina, que empezó con el corpiño, que empezó a permitir desplazamientos. Bueno, es interesante. Eso ya nos apartaría un poquitito de Verdi. Tendríamos que hablar de lavarropas y la cantidad de tiempo que ahorró. Y de Internet, que se descubre que lejos de ahorrarnos tiempo nos hace perder muchísimo. Bueno, Verdi entonces, luego de esa primera ópera, tiene que escribir así, por encargo y pensando en un público, ¿no? Adaptando los finales, cambiando lo que sea. Muchísimas obras, pero bueno, se puede asegurar una mínima solvencia económica y entonces se puede casar, se casa, tiene hijos, bueno, y decide escribir su primera comedia. Y muere de encefalitis, de meningitis, en otro está la peste también, bueno, muere su mujer y sus hijos. Y él está deprimidísimo, decide que nunca más va a escribir música, no va a componer, a retirar, a escribir, a leer novelas malas, dice, literalmente. Bueno, Verdi entonces estrena esta única comedia que había hecho hasta ese momento, que es un fiasco total. Y bueno, se retira deprimido a llorar por los rincones. También como convenció que no es tan talentoso. Y tenía muy mal carácter, muy hosco. Bueno, entonces en ese momento el empresario que hereda a este tipo que se había muerto, la única forma que deje de ser un empresario, porque era muy lucrativo, muy astuto, llega, le habla de que comprende su dolor, pero le pide que vea este libreto que hizo un libretista que luego será el director del Real Teatro de Madrid en España, ¿no? Pero en ese momento, inspirado en el Salmo 127 del Antiguo Testamento, es decir, la Biblia que es común a judíos y católicos, donde se encuentra de vuelta con Jericó, con digamos, su tierra, los judíos, los esclavos que habían sufrido a Nabucodonosor, se reencuentran con su patria. Es decir, es un libreto muy bello, muy conmovedor, pero también bastante claramente escrito en clave, digamos, Italia iba a recuperarse de la ocupación, o iba a reunificarse. Entonces en ese momento estaba el rey, viva el rey de Italia. Había, digamos, uno de los candidatos, había una figura que encarnaba como esa promesa, ese sueño que se cumpliría breve, el último estado que tarda en caer es Roma, pero realmente se cumple, ¿no? La reunificación y digamos, el va pensiero. Verdi cuenta que él arroja el libreto furioso, que no quiere saber nada, y entonces se abre el libreto, queda abierta una página y él lee esa frase, ¿no? Esa frase que lo marca y que de hecho es la parte más recordada de Verdi, de todas las óperas, y que, bueno, ustedes sabrán que es, va el pensamiento y suavemente se posa sobre los árboles, que ha sido considerado el himno, bueno, no oficial, pero de la libertad. Entonces, de manera muy inesperada se convierte en un éxito gigantesco, porque también justo en ese momento
con la situación política, el hervidero que era Italia, se convierte Verdi en el nombre clave del nacionalismo, del patriotismo italiano, porque en su nombre están las siglas de Viva el Rey de Italia, Verdi. Entonces la gente decía Viva Verdi, pero no se estaba refiriendo a Verdi. Es como cuando aquí Mariano Moreno, para recibir a la Constitución, hizo que los confabulados de la Revolución de Mayo dijeran Viva la Pepa. No estaban celebrando el ácido lisérgico, ¿no? De ahí de Mariano Moreno emana también la famosa frase que hay que respetar la Constitución y no faltar a la Constitución argentina ni ebrio ni dormido, que es una frase que ha perdurado mucho, ¿no? Incluso se suele como decir, más en canyengue, ni en pedo ni por puta, pero quiere decir, ni en estado de, ni en, o sea, ni en ningún caso. Que también tiene como raigambre bíblica, ¿no? Como perdonar 70 veces 7. Estaba muy desconsolado Verdi por haber perdido a los 3 seres que más amaba, y se encuentra con ese salmo bíblico tan inspirador. Y se pone a componer y va saliendo. Es muy interesante como él, ya que contrastamos con Wagner, a diferencia de la arrogancia alemana de Wagner, no sabe si le va a salir la ópera, o no sabe si le va a salir bien. Y de hecho, bueno, muchísimas le salieron mal. Igual le pregunta si le gusta más Aida, o si le gusta más la Traviata. Explica, bueno, acá tenía más Mordet. Explica como los distintos efectos que él quería lograr, si lo logró o no. Un poco me hace acordar cuando Woody Allen, ante una película que todo el público y la crítica aplaude, dice, sí, pero yo me había propuesto algo todavía mejor que no me salió, así que estoy muy frustrado con esta película. Bueno, en toda la época de escribir para este empresario y tan obligado a adaptarse, empieza a surgir enfermedades psicosomáticas. Siente una parálisis en un brazo, dice, bueno, le mandaré el certificado médico. Y él empezó a decir, no, venga acá, venga a Nápoles, se va a curar con el aire de venga acá. Entonces, muy así, fue muy esclavizado. En Italia era muy distinta la tradición que en Alemania. Eso lo hemos dicho ya. También tendríamos que decir por qué no entró al conservatorio. Primero que nada, en realidad no es algo tan importante, y justamente ningún compositor alemán pisó jamás un conservatorio. No es una idea que es imprescindible el conservatorio, ¿no? Él, bueno, aprobó todas las materias y hablaron muy bien de él, la mesa examinadora, pero había mucha demanda, había muchos alumnos que querían entrar, y él estaba un poquito pasado de edad, que eso no, siempre se podía hacer una excepción, eso no era el mayor óbice, pero el problema sí era, bueno, él era un extranjero para tierras lombardas, es decir, él venía de Parma, que en ese momento era, digamos, o sea, se le daba prioridad a los lugareños y Verdi era extranjero. Pero enseguida se le consiguió se le consiguió un músico genial que le enseñó lo mismo en el conservatorio, por recomendación de uno de los examinadores, porque enseguida reconocieron su gran talento para componer. Y que incluso él, ya que hacemos un pequeño paralelismo con Shakespeare, no olvidemos nunca que Shakespeare actuaba en sus propias obras. Era actor y tenía muy en cuenta el punto de vista del actor. Y por eso muchas cosas que él escribió, sobre todo en el folio, hay 3 Hamlets, bueno, se conservan 2, pero bueno, es una discusión que vamos a tener que tener. Sí, esto no viene al caso, entonces. Simplemente yo quería decir que también Verdi cantaba, ¿no? Bueno, y ahí entonces le encargan la ópera ruso, ¿no? Para estar en San Petersburgo, que él quiere hacer ahí,
quiere tomar una obra de Víctor Hugo como ya había tomado, él toma muchas veces de Schiller, ¿no? Los ladrones, y Víctor Hugo dijo que no quería saber nada con los rusos, no va a dar los derechos, entonces busca otra obra y dan con una en español y hacen esta ópera maldita que Pavarotti se rehusó a cantar porque pesa como la maldición de la... Tengo las Bermudas, como qué sé yo, Tutankamón, mueren todos los que... Una vez murió un cantante, justo en el área que tenía que cantar, que decía, oh, muerte, muerte. Hubo una serie de accidentes y sobre todo pasa lo siguiente. La fuerza del destino se llama. Es una obra sobre un amor inaceptable a un mozalbete, qué sé yo, negro, digamos, que no está, digamos, a la altura de la familia. Pero él escribió Nabucco, pero en esta obra hay un Trabuco, que es también muy estúpido el argumento, porque se cae el Trabuco y se dispara solo y mata al comendatore. Bueno, es una obra que es terriblemente misógina, porque la mujer pasa de ser completamente esclava de la voluntad de los padres a ser esclava de... En fin, es una obra... No fue el mejor argumento para elegir, y es mejor también que no se represente más porque era incluso demasiado machista para su época. Le cambian entonces el final, le cambian completamente el final. No tienen ningún problema, o sea, Verdi tenía una labilidad que solo podemos encontrar quizás después en Brecht, pero no era... es decir, él podía estrenar, supongamos, Romeo y Juliet, no lo hizo, ¿no? Pero si dice que el público se ponía a llorar, le escribía un final feliz, se casan. No era en ese sentido no era dogmático. Es decir, él dejaba que los efectos del público decidieran. Por supuesto es un gran heredero de todas esas armonías tan suaves y delicadas. Se nota mucho la diferencia entre los alemanes y los italianos, y cuando a él le van a decir, lo comparan con Wagner, él dice, bueno, Tristán y Isolda solo pudo haber sido compuesto bajo cielo alemán, pero lo considera un genio, Wagner, Verdi a Wagner, a punto tal que hay colegas suyos que en un momento se desilusionan. O sea, los italianos se pelean todo el tiempo con todo el mundo, ¿no? Hicieron un experimento, esto está en un libro de Martin, un libro que se llama La auténtica felicidad. Martin Seligman, el gran reivindicador de los perritos de Pavlov, ¿no? Que escribió el concepto de la indefensión aprendida, hace un pequeño experimento sobre un test de coeficiente intelectual y le va bien a los húngaros, a los rumanos, a los peruanos, todos los pueblos lo hacen bien, todos los niños tienen que clasificar unos marcadores por colores, lo hacen todos perfectos. Los digo que no, los italianos, porca miseria, dame el marcador. Y él dice, pero no son tontos estos chicos. Y después de investigar llega a la conclusión de que a los italianos les divierte más pelear entre sí que hacer el juego que les propone. Así que los italianos dicen, Verdi dejó de ser italiano, ahora sigue a Wagner. Y bueno, también Verdi después sufrirá, además de esto, de que el contraste con Wagner, sin llegar a ser el contraste de Mozart y Salieri, y hay que decir que Salieri no era un tarado, sin ser el contraste entre, qué sé yo, Buster Keaton y Chaplin, en algún sentido lo deja como anticuado, como del 800, como alguien que mantuvo formas perimidas. Es decir, claramente Wagner es la música del futuro. Por más que el futuro que le siguió hizo que se representaran muchísimo más las obras de Verdi que de Wagner, ¿no? Y además las innovaciones de Verdi son muy meritorias y muy notables, ¿no? Alguien que escribió en contra de Verdi también fue Alberto Moravia, el escritor. Escribió un artículo en un libro que se llama El hombre como fin y otros ensayos,
un artículo que se llama La vulgaridad de Verdi, que es realmente muy justo, muy arbitrario, muy tendencioso, pero lo principal que hay que decir de ese artículo es que Alberto Moravia no sabe una goma de música. Se está hablando desde un punto de vista moral, político. No sabe nada de música. No tiene un gran valor para esa lista, la verdad. Y está este otro grupo famoso de Milán, un grupo de como nuevos revolucionarios que se oponen al... Es como una izquierda que ha sido comparada con esta juventud francesa. Se oponen completamente a toda la cultura contemporánea que representa para ellos algo caduco, ¿no? ¿Cómo se dice? Que está podrido, rancio. Entonces meten en la misma bolsa a un pintor famoso, a este escritor, ¿cómo se llama? Un escritor buenísimo, italiano, novelista. Empieza con M, ahora me voy a acordar. Bueno, y critican entre ellos también a Verdi, lo consideran a Verdi como parte del régimen conservador, imperante, como viejo meado, digamos. Que realmente Verdi había sido muy arriesgado, los mensajes políticos de Verdi no son en realidad intencionados. Verdi lo que más le interesaba era entretener, la música, las convulsiones de esa Italia eran tan cambiantes que cambia, incluso muchas veces se resignifican las maneras de interpretar la misma ópera. Es decir, cuando se interpreta la ópera hay una ópera basada en un libreto español que dice Viva el León de Castilla, lo estrenan en Venecia y el público dice Viva el León de Venecia. Tenemos que ir terminando. Bueno, entonces rápidamente, ¿qué más hay que decir? Cuando se estrenó Aida en Río de Janeiro, se pelea, era un italiano, el director con los músicos, no saben qué hacer, no podemos devolver las entradas, entonces un joven violonchelista de tan solo 19 años dice, bueno, yo la dirijo, yo me la sé de memoria. Se la sé de memoria porque tenía problemas de vista también, no es solamente puro mérito, sino que realmente... Bueno, llamado Toscanini, y allí comienza la brillante carrera de Toscanini, por el reconocimiento inmediato que surge de que dirige también esta ópera. ¿Qué más podemos decir? Bueno, una cosa interesante, entonces que les interesan los chismes, reencuentra el amor. Verdi siempre fue un gran defensor muy en contra de toda esta moral de que la mujer, no sé, ya tuvo 2 hijos de padres desconocidos, es una casquivana, una totacalles, hay que escupirla, hay que lapidarla. Él se enamora de esta mujer con la que, bueno, al principio un tórrido romance, luego un aparente distanciamiento, también muy presionado por los mandatos sociales que veían con muy malos ojos que alguien como Verdi estuviera con una mujer que tenía 2 hijos naturales, se decía entonces, ¿no? Y es en ese momento que él toma la obra de Alejandro Dumas, inspirada en la cortesana francesa, que había sido vendida como prostituta, que había luego aprendido piano cuando se empieza a destacar, que luego llegó a tener 7 amantes a la vez, que empezó no es aceptado el título original por la censura. Finalmente, bueno, se convierte en la Traviata, ¿no? Que quiere decir como la extraviada, la mujer, la costurerita que dio el mal paso, si
y acá. Bueno, a ver que ir terminando. ¿Qué podemos decir rápidamente que no hayamos dicho ya de Verdi? Bueno, uno de estos grandes difamadores, digamos que detestan a Verdi, finalmente después se va a reconciliar con él. Lo reconocen después por su grandeza, casi todos estos rebeldes italianos que lo habían denostado. Uno de ellos, incluso arquitecto, hace para Verdi, que lo paga de su peculio, esta residencia, y es su mejor obra. Verdi, digamos, obtuvo un gran reconocimiento, no es un artista incomprendido, y también sabía cómo tocar las fibras del público, ¿no? ¿Qué más tenemos que decir rapidísimamente de Verdi? Porque hay que irse. Bueno, no, creo que más o menos hemos cubierto. Él llegó a vivir 80 años, o sea que tuvo siempre muy buena salud. Bueno, digamos, las mejores óperas de él desde el punto de vista musical son las últimas. En el último periodo es donde más libre es. Y Falstaff sorprende al mundo, con 80 años, componiendo Falstaff, que es un deleite. Y antes también había como, sin avisar a nadie, preparado Otelo, que también es brillantísima, ¿no? Otelo es la ópera que más celos ha despertado. Bueno, eso. Creo que eso por hoy alcanza, ¿no? Manzoni era el escritor atacado por estos jóvenes millennials, tiktokers entonces. Bueno, espero que disfruten mucho de oír a Verdi, porque realmente su música es un deleite, nos regocija, nos transporta y nos eleva. Bueno, creo que ya dije todo, qué sé yo, él fue muy valiente, muy valiente. Y también estuvo a punto de terminar preso, porque le hacen un juicio. Casi va a la cárcel en Nápoles, termina tras las rejas, pero lo salva, digamos, el rey de las dos Sicilias, que admiraba mucho su música. En ese sentido, podemos quizás emparentarlo a Charly García, que también podemos decir es un músico comercial, que siempre estuvo atento a Charly García, al aspecto comercial. Incluso en sus cosas más audaces. Esto lo recuerdo especialmente cuando Leticia Brediche le pidió que le produjera un disco y grabó La rubia tarada, que Charly la miraba diciendo, pero esto Luca lo compuso para alguien como vos. Y ella ahí hace sus propias canciones, compuestas por ella misma, por Leticia Brediche, que llegó a ser pareja de Francis Ford Coppola, así que en cierto sentido siempre estuvo rodeada de grandeza artística. Y Charly dice, no te van a matar, no puedes hacer una canción sin estribillo. Bueno, Charly García dijo que él no fue chupado por Leticia Brediche, fue chupado. Él no fue un desaparecido, o digamos, dentro de lo que fue la censura militar. Él fue preso muchísimas veces, pero no fue asesinado, porque a los hijos y a las hijas de los milicos les gustaban mis canciones. También hay mucho mito en torno a varias cosas, ¿no? Es decir, el Vapensiero no fue propuesto como himno, no fue pensado como himno de Italia para nada. La cigarra de Mariana Walsh no fue pensada para nada como resistencia contra el proceso militar, sino que ella tenía cáncer de médula. Fue al periodismo y dijo, quiero que digan que tengo cáncer, no que tengo una misteriosa enfermedad, una larga enfermedad. Quiero que se nombre la palabra, y en eso también fue una gran pionera. Hay muchas cosas más que hizo Mariana Walsh, además de las canciones infantiles, y no es
tan conocida por ellas. Ahora va a salir un libro sobre sus ensayos feministas. Pero bueno, además tiene los poemas para adultos tan buenos, tuvo pronunciamientos políticos muy visionarios. Ni bien asumió la Rúa dijo: la inoperancia es más nefasta que la corrupción. Y después también está este mito, ¿no?, de que Charly García eludió tan brillantemente la censura con la canción de Alicia en el País de las Maravillas, que dice: ¿quién sabe Alicia este país? Que dice con todas las letras, le dicen en la cara a los milicos que no la ven, el asesino te asesina, morsas, la morsa es onganía, brujos, el brujo es la perrilla. Pero todo eso es justamente lo que ha pasado con Verdi. Son significados que sí, vienen a cuento, encajan bien, pero son posteriores. Charly García había compuesto esta canción de Alicia, así como muchas otras cosas inspiradas en el libro de Lewis Carroll, para una película que finalmente no se hizo, muy anterior. Bueno, entonces nos tenemos que despedir. Creo que ya no hay mucho más para decir, ¿no? De Verdi, es infinito, o sea, quiero decir, fue un pantallazo general. Sí, me parece que sí, que ya con esto un poquito hay una idea, ¿no? Como si se quiere empezar con Verdi, las primeras óperas son muy accesibles, uno se reencuentra con las estructuras musicales que más impacto producen, y las últimas son realmente las mejores, pero por ahí requieren escucharlas más veces y para poder adentrarse en las sutilezas, ¿no? Bueno, espero que haya gustado esta clase. Y bueno, realmente yo preparo con mucho gusto estas clases. Ya hubo un momento en que se agotó, digamos, la erudición con la que yo venía, y ahora este tipo de clases ya las preparo, me documento, hablo con especialistas, pienso qué tipo de digresiones amenas puedo hacer, pero ya son novedades que me mantienen mi curiosidad activa. Me resulta muy terapéutico distraerme, ¿no?, de aspectos del cotidiano que no son los ideales, pensar en Verdi. De manera que si alguien tiene algún autor, algún músico, algún filósofo sobre el cual le interesaría una clase mía, a mi estilo, así con humor y con anécdotas, yo con todo gusto voy a considerarlo, porque me encanta. Bueno, es muy lindo ver también como Verdi es un autor muy hedonista. Y si bien se queja mucho de todos esos años de la prisión y del grillete, él componía con un gran sentido del propio placer. No era un artista romántico así judío-cristiano torturado. Tenía mucho gozo al componer. Porque, bueno, claro, también escribía cosas tan armónicas, tan delicadas. Pero quiero decir, a veces un humorista es como un payaso triste que no disfruta de su propio humor. Verdi disfrutaba mucho de su música, o sea, era también su propio espectador y bueno, muy crítico, pero muy también, cuando algo le salía bien se ponía muy contento, muy contento. Hay varias anécdotas que se atribuyen que son estupidísimas. Bueno, vamos a contar una, pero es fake news. Él está tratando de componer y hay un organillero, porque realmente también había muchos organilleros. Eran muy populares las canciones de él, eso es verdad. La silbaba la gente. Un organillero está tratando de ganar, que le tiren moneditas. Y lo jode la música de él, entonces le grita por la ventana: ¿puede hacer silencio? Estoy tratando de componer. Y dice: ¿qué quieren? Tengo que ganarme 10.000 pesos para mi familia. Si no, eran liras, ¿no?
Pero bueno, lo adaptamos. Bueno, tampoco va a ser muy adaptado. En este momento 10.000 pesos es muchísimo, pero no es muchísimo, pero es más de lo que ganaría un organillero. Eh, pero cuando, gracias a la inflación, si es que perdura esta clase, si es atesorada y todo, un año no va a ser nada. En dólares hay que decir la limosna. Bueno, X. Entonces, Ver dice, bueno, está bien, está bien, está bien. Baja, se pone a tocar él, se llena de gente, lo aplauden a rabiar, le dejan un montón de guita. Y dice, bueno, ahí está, cuente, alcanzó la cifra, listo. Ahora vaya así, déjenme por favor que necesito silencio para componer. Bueno, se va, dice, por fin empieza poco a poco a vislumbrar los coros y siente que le golpean la puerta. Abre la puerta del organillero y dice, estaba pensando, usted y yo nos podríamos asociar, ¿eh? Tendríamos éxito. Bueno, nos pedimos con ese chiste.